Mariana, pues bienvenida a Sala 13, pues para hablar de esta Muchas gracias. Días Borrosos. Y bueno, pues estuviste a cargo de la producción de esta película que está dirigida por Mari Benito. Y bueno, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el equipo es un equipo de muchísimas mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que producir una peli es un proceso súper largo, entonces siempre fue la idea, ¿no? O sea, al final Mavi se me acercó para presentarme el guión y pues yo le dije, claro, intentemos buscar fondos. Yo soy una productora creativa desde siempre, o sea, no solo financiera, ¿no? Hay productores que solo buscan dinero y yo como que me gusta meterme mucho más. También le propuse un poco trabajar con Paula para actualizar, para poder como mejorar el guión. Y el de chicas, pues siempre Maggie pensó en Flavia como fotógrafa. Bueno, Sophie pues era un papel femenino. Y Maggie también con esta idea de la maternidad y tal, pues evidentemente abarca todo un mundo femenino que estuvo también reflejado en el set y en la producción, sí. Perfecto. Háblame justamente de esta colaboración que tuvieron en el guión. Y me encanta esto que dices de ser una productora creativa, porque como dices, no siempre se involucran en todas las áreas que son extensísimas hablando del cine. Y una parte importante y fundamental, obviamente, pues es el guión, y ahí estaba esta idea de Marie, que siento que lo había comentado anteriormente cuando estuvo en el Festival de Morelia, pues hubo una transformación un poco del guión, pues también por esta cuestión de la pandemia. Y luego estuvo el trabajo con Paula Markovich, que pues, sabemos que tiene una trayectoria impresionante y que es muy poderosa también al hablar de guiones, ¿no? Sí, Paula la conozco ya desde antes y bueno, le marqué para ver cómo nos puede ayudar. Es súper respetuosa al colaborar con guiones y es también muy enriquecedor trabajar con ella. O sea, todo lo que dice, todas sus reflexiones, como que ella respeta muchísimo el autor y la obra, el director, como que al final, bueno, al final va a hacer lo que quiera Marie porque ella es la directora y ella tiene la idea. Es demasiado enriquecedor hablar con Pablo. Es la verdad trabajar con ella, con sus ideas, con sus pensamientos. Sí, sí, sí. Y ya hablando un poco del contenido de esta película, pues vemos ahí muchísimos temas. Obviamente está el tema de la soledad. Obviamente también podemos vislumbrar por ahí el tema del duelo en muchísimas formas, ¿no? Pero justo es lo que me gusta de este guión y justo es lo que me gusta de esta película. Las otras formas de abordar los cuidados, las otras formas de abordar el amor, las otras formas de abordar el deseo, las otras formas de abordar la compañía, las otras formas de hablar las soledades. En esta producción creativa que tuviste con Marie, cuéntame un poquito cómo trabajaron para abordar todos estos temas y cómo darle también su espacio a cada uno, teniendo siempre el hilo conductor. Sí, bueno, lo hablamos desde antes y antes de que empezara la pandemia, este guión surgió, ¿no? Entonces se habló un poco de la soledad en medio de una ciudad tan grande y cómo hay gente y personas solitarias que tienen temas personales, están un poco quebradas y aparte están solos. Y después vino la pandemia y ahí es fuertísimo cómo se recrudeció esto, ¿no? Y creo que lo seguimos viendo. Bueno, yo creo que no nos hemos dado cuenta de las repercusiones que tuvo la pandemia, ya casi 5 años, o sea, es impresionante. Entonces, eso después nos los planteamos en el guión, porque también era un reto filmar con pandemia. Entonces, creo que todo lo empezamos a platicar y era, ¿qué hacemos? Porque este guión que habla de soledad, pero también ahora hay una pandemia que no podemos filmar porque no hay seguro que cubra la pandemia. Este es mi lado como de productora, que yo estaba súper angustiada de si le pasa a alguien, a alguien algo, o si Felipe, el personaje de Felipe, tiene que ser alguien grande y también, ¿no? Lo estamos poniendo en riesgo. Y ahí empezamos a cambiar el guión, ahí también Marie se apoyó en Paula para adaptarla un poco a estas circunstancias y en lugar de que fuera justo como que la pandemia hizo que se aislaran, eran ya seres solitarios, ¿no? Y también esto yo creo que lo hablábamos el otro día en una entrevista, bueno, en la rueda de prensa, que ya parece una pandemia más bien de soledad, ¿no? Y de gente que cree que no tiene opción y el mundo se está volviendo tan individualista y tan con las redes que, pues sí es todo un tema
la soledad y cómo manejarla y al final somos seres sociales, ¿no? Entonces como que queríamos reflejar todo esto. La maternidad también, pues un tema que tal vez en otros países ya está bastante esto de ser monoparental o dos mujeres ser padres o madres y después otras, una pareja gay ser padres. O sea, ya hay cosas, pero yo creo que en México todavía es un tema que se sigue hablando, que se sigue pensando cómo hacer, si las mujeres quieren ser madres, pero bueno, no encuentran a la pareja, cómo hacer, ¿no? Entonces yo creo que todo eso que en México todavía son temas como latentes. Y la vejez también, ¿no? Cómo abordar y cuidar a la gente, pues ya grande, que no está fácil ser viejo y tal vez estar solo y no tener apoyo como para poder moverte en las calles, para ir y venir, cómo hacer el súper, ¿no? También cuando él se cae de repente el súper y ella lo ayuda. Bueno, todos estos temas yo creo que son parte, y la Ciudad de México también es como un personaje ahí cuando están ellos en sus departamentos y en las ventanas, ¿no? Bueno, no voy a spoilear, pero sí, sí, Bueno, son normal. muchos temas mezclados. Sí, exactamente. Normalmente acá igual un poco de spoilers salen por ahí porque pues es importante para retomar todo. Incluso me gusta tomar algunos partes de los diálogos que mencionan, ¿no? Porque son muy poderosos. Esta parte donde justo el personaje de Enrique Barroel, que bueno, hace un trabajo extraordinario dándole vida a Felipe, menciona, le dice, ¿qué enfermedad tiene? Y le dice él, estoy viejo. ¿No? Creo que ahí estamos también abordando un Exacto. tema muy potente que es cómo tratamos la vejez, ¿no? O sea, cómo no encontramos como, no tanto esta segunda oportunidad, pero cómo creemos que hasta ahí llegó y ya no hay esta oportunidad de experimentar el conocer a nuevas personas, el tener una amistad, el tener deseo, el tener ganas de hacer algunas otras cosas, sino simplemente es como ya está al final. Y esa consideración la tiene el personaje de Felipe sobre sí mismo y pareciera que las otras personas también, ¿sabes? Entonces, sí creo que se trata este tema en contraste con el personaje de Sophie Alexander Katz, Emilia, que bueno, pues está con este deseo de ser madre, pero también vemos a una edad que a lo mejor para ella ya siente que puede ser muy tarde y que a lo mejor ya está perdiendo esa oportunidad, etcétera, que puede ser un poco complicado, O ¿no? sea, ahí Maggie creo que lo tenía muy claro desde que escribió el guión, antes de que casi todos entráramos. Como que ella tenía esta, no sé si obsesión o como esta reflexión todo el tiempo de, bueno, la vejez, los límites, ¿no? Ella habla mucho de los límites que tenemos todos en algún punto corporales o la edad y que pareciera que ahora el humano no queremos tener límites, ¿no? No queremos envejecer, que están investigando por vivir eternamente, no, qué locura, mientras, qué horror, bueno, yo me pienso qué horror vivir eternamente, o sea, como que al final el límite que es la muerte, es lo que nos hace vivir, ¿no? O sea, lo que nos hace como no vivir también. O sea, ahí siempre este vértigo de la muerte, yo creo que es lo que, por eso hemos construido todo y la tecnología es todo siempre hacia el miedo y el vértigo que nos da la muerte, ¿no? Entonces, no sé, retomando tu pregunta, creo que hay ahí, Maddie siempre tuvo esta reflexión desde su corto, también que fue a Cannes, habla mucho sobre la corporalidad, sobre el tiempo, sobre los cuerpos, la sexualidad, también los límites, tiempo, cuerpo, vejez, todos son límites, maternidad, la edad para las mujeres tener hijos, también cada vez se ha ido alargando, ¿no? Ahora tengo amigas que han tenido hijos a los 44, antes era eso imposible, pero pues sí, cómo los límites van cambiando, pero al final siempre vamos a tener límites. Límites es como algo que siempre tuvo en la cabeza y creo que desde ahí el guión empezó como a tejerse y a surgir. Y otra parte que menciona también el personaje de Felipe cuando van a esta cuestión de los ajolotes al laboratorio, dice, así estamos ahora atrapados en nuestras peceras, ¿no? Y creo que queda muy bien todos los que vivimos la pandemia, pues sabemos que sí, efectivamente así estuvimos, pero creo que no se limita justamente a esta etapa de la pandemia que pues sí fue tal cual este encierro.
sino que como lo mencionabas, estamos viviendo en una época en donde nos estamos encerrando en la pantalla de un teléfono, a estar en una virtualidad, a dejar de estar con las personas que tenemos al lado y las que estamos respirando en un mismo cuarto para estar con alguien que probablemente está al otro lado del mundo, probablemente alguien que no conocemos. O sea, sé que la película no se enfoca en este aspecto, pero el hablar de de estas soledades estando en conjunto también, estando con otras personas, creo que es una reflexión que puede ser atinada, ¿no? No, y es durísimo eso, porque yo vivo mitad del tiempo en Bélgica, mi esposo es belga, Ujú. y es tremenda la soledad. O sea, a mí yo un poco reflexiono y digo, uff, ojalá México no vaya a ese lugar, porque es tremendo. Es como una cosa de que a la gente hasta ya le incomoda estar con gente, no sé cómo explicarlo. Hay gente, o sea, es durísimo y dices, y no los ves, o sea, no es gente feliz, o sea, al final, insisto, creo que somos seres sociales, ¿no? Y aquí lo ves en México que aunque no hay algo todavía de comunidad que pasó en la pandemia, que necesitamos del otro todavía, porque está bien necesitar al otro, ¿no? Tal vez no depender 100%, pero tal vez emocionalmente dependemos del otro, hablar, reflexionar, tomar una decisión, consultarlo con la amiga, pero es tremendo, o sea, que a eso vamos. Yo creo que si no hacemos un cambio de paradigma con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que vamos para allá, ¿no? Estados Unidos y Europa son como siempre van adelantados, entre comillas, no sé qué es adelantar, pero van como marcando las pautas de lo que va a haber y el individualismo en estos países y la soledad es tremenda. Y ya las familias a veces los padres y los hijos no se ven y cada quien está en su onda, ¿no? Pero espero que, porque México también, por otro lado, tiene una fuerza, unas raíces culturales y tradiciones espectaculares, que entonces espero que eso haga un poco contraparte a todo lo que pasó en la pandemia y eso de estar cada quien en su pecera, sí, es lo que está pasando y las nuevas generaciones evidentemente ya están más acostumbradas a trabajar solas. Yo sigo viniendo a la oficina todos los días porque lo necesito, o sea, o sea, no puedo estar en mi casa trabajando, no, no, o sea, no puedo, yo soy de otra generación ya, ¿no? Pero los chicos al contrario dicen, no, no, que entiendo también el tráfico y tal, pero se acostumbran a estar solos todo el día trabajando, ¿no? Y ya, y eso será, y ellos tendrán que, no sé, que crear, serán otros paradigmas y otros problemas y otras, sí, 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 completamente. es problemático. Completamente de acuerdo, porque sí estamos viviendo algo que si no detenemos por ahí, pues nos puede llevar a consecuencias catastróficas. Pero sí, definitivamente, Sí, como lo mencionabas antes, no tenemos todavía como las consecuencias muy claras de la pandemia, pero definitivamente creo y lo sé en lo personal y amigas que me han platicado es de sí, la pandemia, o sea, ahorita me cuesta más trabajo estar con gente, ¿no? Los sí, actores me gusta siempre hablar en Sala 13 de cómo se hacen las películas, ¿no? Y en esta, pues fue un proceso de retratar una pandemia en la pandemia, o todavía en la parte de la pandemia tenemos, sé que surgieron equipos COVID de filmación, ¿no? Porque no se podían detener y al principio a lo mejor no sabía cómo hacerse, pero bueno, se lograron. Aquí tenemos locaciones que son muy controladas, ¿no? Como esta parte de los departamentos, exacto. etcétera. Entonces eso creo que ayuda, pero igual para cerrarlo nos platicas un poquito de esto y bueno, finalmente del trabajo que hicieron Enrique y Sofi, que bueno, Sofi la conocemos con un trabajo extensísimo en teatro y en televisión y en cine. Pero no es el caso de Enrique Barruel, que siento que hicieron una combinación también muy mágica ahí y que tenemos un resultado no solamente en el contenido de la película, sino al final como actores. Sí, total. Bueno, fue un rodaje sui generis, porque definitivamente en México esos rodajes, o sea, no son así, es mucho más comunidad. En México hay una cosa que se sorprenden mucho los extranjeros que se llama sapo, y los sábados al mediodía, cortas, porque el sábado solo se puede trabajar hasta las 12 del mediodía, entonces cortas y después pues la producción invita cervezas y comida y ahí hay una convivencia. Entonces, bueno, no tuvimos eso. Fue fue un rodaje bastante, pues sí, con distancia, ¿no? Desgraciadamente, nadie podía como estar como conviviendo demasiado, todos traíamos tapabocas. em,
como con muy poca gente. Entonces al final sí fue, lo logramos, estuvo increíble y se hacían pruebas casi todos los días a los actores y al crew como una vez cada 3 días. Entonces sí, o sea, fue una cosa, es, es feo, o sea, justo lo que decíamos, un rodaje así no se disfruta como los rodajes normales. O sea, no es que la pasamos mal ni nada, pero bueno, qué lástima que no pudimos tener sapos, que no pudimos como también convivir más como, o sea, se convivió definitivamente diario ahí, pero al final, pues así se tuvo que hacer y qué bueno que ya no se hace así, y qué bueno que ahora podemos seguir haciendo sapos pero bueno, fue un rodaje súper respetuoso, no hubo ningún tema particular que siempre, no sé si saben, siempre hay temas, o sea, creo que solo un día... Yo tenía un bebé de 3 meses, entonces me hablaron y fue así, se canceló una locación, y entonces yo, pero ¿cómo? No sé qué, no, sí, entonces ese tipo de cosas que a la producción, ¿no? Y yo, no, pero, y ahí, bueno, ya hablé con mi gerente de locaciones, que es Rubén Figueroa, que hizo Bardo, es como el Ujú. mejor gerente de locaciones, yo creo que de México, y bueno, todo lo resolvió en minutos, ¿no? Y después también un día tembló y eso ves que hay una secuencia de un Sí, temblor. sí, Bueno, sí, eso sí. lo hicieron antes, ¿no? Pero en realidad tembló un día, entonces también como que se fue la luz y todos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Y dijimos, bueno, pues creo que solo fue un temblor, bueno, sigamos. Por ejemplo, esos fueron algunos temas que pasaron, pero en realidad fue una filmación que fluyó bastante, todos se llevaron bastante bien, no fue como otras que así de todos se iban de fiesta o por el COVID, y teníamos bastante cuidado a Enrique, ¿no? Porque si Ujú. no, también no podía como convivir tanto, porque él casi que le decíamos, te vas a tu casa y regresas y por favor no veas a nadie, porque imagínate que alguien se enferma, nadie se enfermó, tal vez alguien por ahí, pero muy leve, pero no hubo nadie, ninguna enfermedad que tuvimos que parar el Claro. rodaje. Entonces, al final, la verdad, todo estuvo bastante fluido y bien. Y bueno, como dices, Sofía estaba desde mucho antes en el proyecto. Una de las causas que filmamos en el verano de hace casi 3 años fue que ella tenía ese espacio y seguía teniendo trabajo a pesar de la pandemia. Y Enrique lo conoció más bien en un café, como que se le acercó porque ya pues no es fácil como actores de esa edad, con ese look como atractivo también. Maggie quería como una persona como de esa edad atractiva, un hombre. Entonces, bueno, lo encontró y le hizo casting y quedó. Entonces, creo que la verdad sí fluyó bastante. Creo que ahí el problema que tuvimos más grave fue cuándo filmar. Vino una pandemia, ¿qué hacemos? Eso fue un estira afloje todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, ya, vamos a filmar. No, ya viene la tercera ola, la segunda ola fuertísima. Y yo le decía, aparte yo estaba atrapada en Europa antes del rodaje, y yo decía, que ya viene, si aquí está, no, y los seguros no cubren, ¿y qué vamos a hacer si pasa algo? Ahí fue para mí como productora fue lo más complicado. Sí, sí, Pero bueno, al final se logró, al final exacto. estamos hablando justo de que la película pues ya va a tener su estreno próximamente, Sí, 20 de diciembre para cerrar el año con todo. Y bueno, pues Mariana, nada más felicitarte, pasarle las felicitaciones a Marie y a todo el equipo que estuvo detrás de Días Borrosos y bueno, pues aprovechar para invitar a toda la gente que vayan a ver la todo. película Días Borrosos, que esperamos después también, no sé si tengan plan de llevarla a alguna plataforma por ahí o qué es lo que siga. Pues esperemos, ahí ya Alphaville nos tendrá más como, que es nuestro distribuidor, nos tendrá más, con más noticias, a ver qué pasa. Esperemos que sí, yo creo que sí. Y bueno, pues muchas gracias a ti. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Todo un gusto. Gracias, chao. Quisiera ser madre pronto. ¿Y quién es su esposo? No tengo. Son los medicamentos. Me enferman más. ¿Qué enfermedad tiene? Soy viejo. ¿Le gusta la música clásica? Yo siento